Creo que ya lo tiene. Ya, mil gracias. Le recomiendo lo de... Mil gracias, señor presidente, colegas, ciudadanos que ven este debate. Este es un debate muy importante, colegas en el salón. Este es un debate muy importante donde yo destaco Esperanza y demás autores que adoptaron un enfoque novedoso. Es la primera vez que abordan ustedes desde sus válidas posiciones políticas y creencias la reforma al Código Civil para impedir el aborto. Y aquí hay una realidad que va a seguir siendo la misma después del debate, de la votación o de la audiencia pública. Y es que hay dos posturas sobre un tema, posturas que ambos defendemos con validez. Yo no pretendo que los líderes conservadores del partido o líderes de otros partidos con un componente además religioso modifiquen su punto de vista, que subyace a sus creencias filosóficas y también políticas. No tengo esa pretensión de hacerles cambiar la opinión, pero sí quisiera, colegas, Esperanza y demás, que no intentemos impedir el ejercicio de los derechos de millones de mujeres en Colombia. El aborto en Colombia es un derecho y por nada del mundo permitiremos que sea una obligación. Cuenten con mi voto para impedir cualquier modificación o pretensión que nadie ha presentado ni presentará para que el aborto sea obligatorio. ¡Jamás! El aborto es un derecho. Y así como nosotros, yo que defiendo el derecho pleno de las mujeres a decidir, no pretendo modificar su pensamiento, mucho menos intentaría Esperanza bajo alguna gambeta técnica o redacción jurídica imponerle a ustedes algo que no comparten. Por ejemplo, obligarlos a abortar, por nada del mundo. De modo que necesitamos dar no solo un debate respetuoso, sino no pretender violar, cercenar los derechos que existen. Los derechos de las mujeres no están en negociación, no pueden decrecer. Por nada del mundo ustedes, bajo esta redacción u otra, pueden retroceder los derechos que reconoce la Constitución, la jurisprudencia, a decidir. Celebro, por supuesto, que este sea un proyecto de ley y no intentos como en el pasado que hizo el senador Salazar en su época, apreciada Esperanza, con un referendo que agita unas pasiones donde es inviable porque no prosperaría la autorización a ese referendo en esta comisión primera que es la competente. Aquí está en juego la redacción de 2 artículos del Código Civil colombiano. Esos artículos fueron aprobados hace 147 años. No existía este edificio, pero los legisladores de 1873, casi 20 años después que en Chile, por lineamientos de Andrés Bello, adoptaron una regulación que la leo y la veo perfecta. Hay cosas que pueden superar los siglos y siguen manteniendo vigencia, y quiero leer el artículo vigente y la modificación que ustedes proponen. 1873, luego en Colombia en 1972 se ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y por último en el 91 vino nuestra Constitución. ¿Qué dijeron los congresistas de 1873 en el artículo 90 y 93? Que ustedes proponen modificar y que me llama la atención, Esperanza, que en el proyecto ustedes omitan y pasen de largo por el artículo 91, donde ya está dicho, si la motivación de este artículo es proteger al embrión
al no nacido, eso ya está vigente en el artículo 91. Y una pregunta para que en su momento me respondas es ¿por qué ustedes no modifican el 91 y por qué no los satisface el artículo 91 vigente del Código Civil? Dice el 90 que ellos quieren modificar: la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Dice en el siguiente párrafo que ustedes omiten, que ustedes derogan, eliminan. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Hoy ustedes proponen eliminar y borrar esto de nuestro ordenamiento. ¿Cuál es la modificación que proponen? Así quedaría el artículo si se aprueba. La existencia legal de toda persona principia desde la concepción. Esto es, en el momento en que se unen las células sexuales del padre y de la madre para formar un cigoto. Roosevelt, ¿qué pasa con el no nacido que no tiene un padre? ¿Qué pasa con las mujeres solas o las parejas de mujeres que deciden por medio de sistemas de reproducción asistida que funcionan muy bien en nuestro país y en el mundo para la concepción? ¿El Código Civil no le aplicaría a ellas, Esperanza? ¿Esos no nacidos no existirían? Aquí hay una intención muy frentera de los sectores más conservadores de seguir en una lucha por restringir derechos, por limitar derechos a un segmento de la sociedad. ¿Qué dice en el artículo 93? Es mucho más largo lo que derogan, el artículo vigente hace 147 años, y lo que modifican implica lo mismo. Toda persona es sujeto de derechos fundamentales desde la concepción. Esa es la novedad que introducen. El goce de derechos patrimoniales de la persona que está en el vientre materno, si hubiera nacido y viviese, estarán en sus suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. ¿Por qué no tocan el artículo 91? Si la voluntad y la intención del proyecto es proteger al no nacido, ¿por qué lo omiten? Este proyecto es innecesario, porque si el objetivo es proteger al no nacido, apreciado Roosevelt, le voy a leer lo que dice el artículo 91 del Código Civil, que no toca este proyecto. Dice, 91, la ley protege, protección al que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligre. Esto en Colombia existe, funciona. Leamos los planes de desarrollo, del municipio más pequeño hasta el plan de desarrollo nacional. Los programas que impulsan eficazmente, con mucho por mejorar todavía, por supuesto, Roosevelt, para los programas, por ejemplo, de madre gestante, de apoyo, de protección nutricional, son programas que obedecen a esto, a la protección del que está por nacer. Pero quiero volver al esquema original. La Convención Americana que ratificó nuestro país en el 72, no habíamos nacido algunos, ha dicho que la vida existe desde la concepción. Y resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que vela, el equivalente a la Corte Constitucional para cuidar la Convención Americana de Derechos Humanos, ha reiterado que efectivamente la vida y la protección del que está por nacer se entiende como la protección de la mujer, Esperanza. Las condiciones integrales de salud y de seguridad que necesita cualquier mujer en estado gestante. Dice literalmente la Convención: el objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda como un derecho absoluto alejado de la
de los derechos de la mujer. La orden es proteger a la mujer gestante y eso lo viene haciendo Colombia y eso lo hacemos a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Constitución del 91 nos dotó a los hombres y mujeres de Colombia de muchos derechos fundamentales: la vida, la salud física, mental, la dignidad. Y en Colombia, en el proyecto de ley se cita equivocadamente, Esperanza, 2 sentencias de la Corte Constitucional del año 94 y 97. Pero resulta que en el año 2006 hubo un giro y una decisión constitucional que no solo está vigente, sino que desde entonces hasta hoy ha habido 23 sentencias posteriores, Roosevelt, a la del 2006, que estableció las 3 causales en las que es posible interrumpir voluntariamente el embarazo de una mujer y que estableció que es un derecho. Y así se ha establecido en ese desarrollo de 23 sentencias posteriores. Es un derecho de la mujer interrumpir el embarazo. La salud física y mental de las mujeres son la base para tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Y también están otras 2 causales, no solo la salud física y mental de la mujer. Entonces, en el proyecto nos traen un pedacito de la Convención Americana, pero se les olvida traernos el resto, que claro que sí, la protección del no nacido está igual de vigente que en nuestro Código Civil, artículo 91, que este artículo omite, pasa de largo, y es: la protección de la mujer garantiza la protección del no nacido. Excúsenme, colegas, me incomoda para poder hablar. Ese desarrollo jurisprudencial de 23 sentencias posteriores al 2006 ha dotado al país, al sistema de salud, a los prestadores de salud, a las mujeres y también al personal de la salud, de garantías y del marco para prestar los servicios y acceder a los derechos. Este proyecto, a mí me encanta la idea de una audiencia pública porque muchas organizaciones de mujeres dicen: ¿cómo así están en ese debate? Yo no sabía, y ahí están conectándose por YouTube. Me parece ideal que hagamos una audiencia pública, pero les quiero anticipar la votación de este proyecto. Y no se ponga bravo mi amigo Miguel Ángel, porque además yo le agradezco y aquí yo no tengo el dedo acusador de nada. Mi papá es conservador, así que vivan los godos. Mi mamá es liberal, vivan los liberales. Una expresión política que señala rasgos de etapas de nuestra historia y es con respeto al disenso y si alguien aquí tiene consideración y garantías para conmigo es el presidente Miguel Ángel, así que no pretendí ofenderlo. La votación de este proyecto, amigos, es 13 personas vamos a votar por el no a este proyecto y 8 personas van a votar sí. Hay una persona que no sé, Paloma Valencia. Ya tendrá ella la ocasión de hablar. Paloma, eres el único voto que no tengo claro. Me gusta ser indescifrable. Ahora lo hablarás. ¿Qué quiero decir con esto? Hagamos la audiencia porque ambos representamos sectores inmensos de nuestra sociedad. Y yo repito, yo respeto el pensamiento conservador y sus prácticas de vida y su visión. No lo comparto, pero lo respeto y yo no pretendo modificarlo y nunca permitiré un proyecto o el abuso de algún sector poderoso a obligarlos a abortar, nunca. Pero con el mismo ahínco les pido que respeten al sector de la sociedad inmenso que decide ejercer su derecho a decidir interrumpir el embarazo. Y no busquemos gambetas legales para penalizar y perseguir mujeres que además siempre son mujeres pobres. Y esta realidad, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también de los hombres, pero aquí tiene la relevancia en las mujeres por las condiciones biológicas de la gestación y de la realidad social. Esperanza. La mitad de los niños en nuestro país no conocen a su papá. ¿Y ustedes creen que poniendo en el artículo 90 del Código Civil colombiano que el cigoto del padre y madre, pues muchos hombres en nuestro país, una parte de los hombres, por supuesto, jamás generalizar, dejan el aporte para el embrión
pero no ejercen la paternidad. El problema de los niños de Colombia y de los jóvenes y de la familia es el ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad. Y la maternidad, ¿será voluntaria o no será? La maternidad en Colombia va a criar y a educar niños, niñas y adolescentes fantásticos ciudadanos cuando esa maternidad es voluntaria, consciente, decidida, asumida. Y la maternidad no es una obligación. La maternidad es una opción y es una decisión. Unas mujeres son madres, otras no. Y muchos hombres son padres sin saberlo porque dejan el lenguaje que ustedes quieren llevar al Código Civil, el esperma para el cigoto, pero Roosevelt no ejercen de padres, no ejercen con responsabilidad. Y entonces fijémonos en eso y desde nuestros puntos de vista tan diferentes, concentrémonos en sacar adelante a esos niños. Y eso empieza con educación sexual para decidir, con anticonceptivos para no abortar y con un aborto legal, seguro y libre para que no mueran en el aborto. Pongámonos de acuerdo en esos tres elementos y mientras mayor y mejor sea la educación sexual, habrá menor necesidad de llegar a la tercera etapa. Si ese es el fantasma que los preocupa, el aborto, concentrémonos en una educación sexual integral. Integral quiere decir, y perdónenme, nombro a Roosevelt porque es un senador que admiro, que aprecio, del que aprendo y que tengo al frente. La educación sexual debe comenzar en el jardín infantil, sin enredos. Jardín infantil, la educación sexual. Porque resulta que anoche votamos a las 11 de la noche un proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Y es que la mitad de los abusos sexuales suceden dentro de la familia, el papá, el padre que ustedes quieren poner en el Código Civil, artículo 90, en la mitad de los casos es el violador sexual. Y resulta que anoche votamos un proyecto para que sea imprescriptible, para que esa niña, niño o adolescente, cuando tenga el coraje y las condiciones que le permitan romper el silencio, así tenga 50 o 60 años de edad, puedan impulsar la acción penal. Entonces, trabajemos juntos desde la diferencia. No pretenderé yo que los conservadores cambien de pensamiento, pero no pretendan ustedes que nos devolvamos siglo y medio, que los legisladores de 1873 fueran más lógicos que los actuales y busquemos corregir y juntos adelantar políticas públicas para que haya más niños y niñas deseados, amados, adorados, cuidados y creciendo en las condiciones que son. Pero no es volviendo delito ni persiguiendo a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, porque además van a ser mujeres pobres, porque las mujeres con un acceso medio, clase media baja, con acceso a unos servicios de salud, van a contar con ellos. Y entre más altas esperanza, créame que las mujeres ricas, millonarias del Huila, pueden irse a la mejor clínica de Bogotá o del exterior. Pero son las mujeres pobres de Teruel las que quedan infectadas y lesionadas de por vida por un aborto clandestino, inseguro, en manos de cualquiera, ni siquiera del personal médico. Entonces, quiero, por supuesto, que avancemos en la decisión que la comisión desee, votar la proposición de archivo después del debate o votarla después de la comisión. Pero aquí, más que aplastar unos a otros, busquemos soluciones a los problemas reales. Y aquí el problema real no está en mover la redacción del Código Civil del 90, de 1873 en su artículo 90, porque si les preocupa el no nacido y los embriones, Esperanza, está el artículo 91 y está intacto. Y hoy hay políticas públicas en Colombia para defender y proteger a los no nacidos precisamente a través de los programas de apoyo a las mujeres gestantes. Pero los derechos de las mujeres están intactos, el derecho a decidir. Este proyecto no solo es inconstitucional, es inconvencional, porque va contra la Convención Americana, así literalmente allí diga que es concepción. Todos sus instrumentos han desarrollado, ordenado y aclarado que son conexos. Yo lamento, y este proyecto tiene que ver con ese esfuerzo por cercenar la justicia, por minar la Corte Constitucional, por reducir. Estuve leyendo un libro el fin de semana, aquí lo tengo casualmente,
donde encuentran cómo justificaron la segunda reelección presidencial con 108 menciones al estado de opinión. Y era decir que el estado de opinión está por encima del estado de derecho. Y con este tipo de proyectos, más los inviables con que engatusan a la gente de eliminar la JEP vía firmas o similares, lo que se quiere es socavar la Corte Constitucional, socavar a la justicia, reducirlas y unificarlas en una sola. Yo prefiero que demos un debate franco y directo acá. No queremos aborto, concentrémonos en la educación sexual más intensa para que las niñas o adolescentes, los hombres, tengan no solo la educación y el acceso a implantes y a las mejores tecnologías, métodos anticonceptivos de última tecnología. Culmine, senadora Angélica. Sonido para la senadora Angélica Lozano para que concluya. Dejo constancia que soy a la primera a quien le dicen que concluya, ¿no? Los demás sin límite de tiempo. Entonces, el acceso a anticonceptivos implica pasar por el sistema de salud. Y mire que el POS lo ha gozado de él, Roosevelt. Pero aquí viene la etapa de la adolescencia, de a los niños y niñas que llevan al pediatra y luego ya de adolescentes en medio del miedo, de la ignorancia, del pudor, del matoneo, llegar a tomar la decisión de ir a buscar los servicios sociales y de salud. También quiero destacar lo que dijo el senador Roy. Es inadmisible que en la ponencia estigmaticen, señalen a una organización de sociedad civil que ha hecho más por Colombia que el Estado, que se llama Profamilia. Eso es una organización privada sin ánimo de lucro que ha sido vital y fundamental en los derechos sexuales y reproductivos de Colombia, en la planificación familiar. Ha hecho mucho más que cualquier ministerio de salud y no es razonable que aquí se puedan tergiversar argumentos. A una organización como esa lo que hay es que agradecerle y el Estado tiene que aprender y que apropiar y adoptar desde las políticas públicas de todo nivel el acceso y la disponibilidad no solo de información sino de métodos a las hombres y mujeres. Entonces concluyo diciendo que este proyecto es una vuelta para perseguir a las mujeres que abortan. Los derechos de las mujeres no se pueden retroceder, solo pueden aumentar, tiene que haber incrementalidad de esperanza, pero no, esto no va a pasar el filtro de la Corte Constitucional, no va a pasar el Sonidos. Este proyecto no va a pasar el filtro de esta comisión 13-8 y falta Paloma. O Paloma es la 9 o Paloma es la 14. Yo creo, Paloma, que ella tiene cara de 14. Con respeto, en Colombia vamos a seguir juntos y juntos nos toca sacar adelante al país. Concentrémonos en los problemas reales para soluciones reales. No busquemos imponerle a los otros y en el caso de ustedes, imponer que las mujeres no ejerzan su derecho a interrumpir el embarazo, porque ese derecho lo van a ejercer con o sin su voluntad y necesitamos que siga siendo legal, transparente, salubre y todo arranca por el acceso a la información y educación sexual implica educación de pares. Termino con esto, Miguel Ángel. La violencia de género, la violencia intrafamiliar parte de no considerarse pares. Es que ante una ruptura o muerta o conmigo o muerta. Esa lógica es con educación sexual. La educación sexual no son solo condones y inyecciones y anticonceptivos, sino son educación de relaciones de pares, paridad, relación de pares. No eres dueño de nadie. ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Y eso implica construir relaciones saludables que saquen de la espiral de violencia que tiene a las mujeres en nuestro país. Aquí vivimos dos pandemias, una desde marzo, pero la otra es una pandemia de muchas décadas que es la violencia contra las mujeres. Mil gracias, presidente.